Pagué el depósito y las flores para la cena de compromiso de mi hermano, pero me hicieron asentar junto al bote de basura porque la mesa era solo para la familia. Cuando me trajeron la cuenta de $3,200, me levanté y los dejé solos con la deuda. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Mi nombre es Eli. Tengo 34 años y, supongo que se podría decir que siempre he sido el hermano responsable. No el favorito, no el rebelde, no el hijo dorado, solo el que llegaba a tiempo, pagaba sus facturas y recordaba el cumpleaños de todo el mundo. Trabajo en finanzas, vivo solo y realmente no armo escándalos por nada. Mi familia, bueno, son ruidosos, unidos de esa manera performativa y muy buenos fingiendo que todo es color de rosa mientras barren los problemas reales bajo la alfombra. Yo siempre he estado en una especie de periferia, involucrado, pero nunca abrazado. El tipo de persona a la que invitas a las bodas, pero a la que nunca le pides que salga en las fotos. Al crecer, mi hermano Mason era la estrella, carismático, temerario y siempre metiéndose en algún tipo de problema. Pero, de alguna manera, siempre caía de pie. Tenía ese encanto presumido que mis padres devoraban como si fuera caramelo. Incluso cuando abandonó la universidad, pasó por 2 trabajos y terminó mudándose de nuevo a casa a los 28 años, todavía lo defendían como si fuera la segunda venida de Einstein. Yo, por otro lado, me pagué mis estudios, mantuve el mismo trabajo durante más de una década y ayudé a cubrir parte de su hipoteca cuando a papá le recortaron las horas. Pero nada de eso pareció importar nunca, al menos, no lo suficiente como para ganarme un asiento en la cabecera metafórica de la mesa. Aún así, nunca dejé que me afectara, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Mantenía la cabeza baja, enviaba los cheques, respondía a los mensajes, aparecía en las vacaciones y sonreía ante los pequeños dardos que siempre venían disfrazados de bromas. Eli, eres tan serio. Relájate, hombre. Es solo una fiesta. Oh, nos imaginamos que estarías ocupado. Siempre estás trabajando. Lo aceptaba con calma. Supongo que una parte de mí esperaba que, si seguía apareciendo, un día sería visto como parte de la familia, no solo como el que la financiaba desde las sombras. Esa ilusión se hizo añicos el otoño pasado. Todo empezó con una cena. Mason se acababa de comprometer con una mujer llamada Brooke, a quien mi madre ya había apodado un ángel absoluto. Mis padres decidieron organizar una gran cena de celebración en un elegante restaurante en una azotea del centro. No era el tipo de lugar que normalmente podían permitirse, lo que, visto en retrospectiva, debería haber sido una señal de alerta. Recibí una llamada de mi madre unas semanas antes. Hila, cariño, dijo en ese tono almibarado que usa cuando quiere algo. Nos encantaría que pudieras venir a la cena de compromiso de Mason y Brooke. Va a ser una noche muy especial. Por supuesto, dije sin dudar. Solo envíame los detalles. Y si no es mucha molestia, añadió, bajando la voz, esperábamos que pudieras ayudar con la reserva. Solo para mantenerla, te lo devolveremos. Obviamente, debería haber sabido en ese momento que te lo devolveremos significaba que nunca volvería a ver ese dinero, pero como siempre, acepté. Llamé al restaurante, reservé un espacio privado para 20 personas y di mi tarjeta para el depósito. No me importó. Realmente no. Era la noche de Mason. Y tal vez, solo tal vez, esta vez me sentiría como si fuera verdaderamente parte de ello. La noche de la cena, llegué puntual, a las 7 en punto. Llevaba un traje azul marino oscuro, una camisa recién planchada y unos gemelos nuevos que había estado guardando. Traje una buena botella de champán para la pareja e incluso imprimí una tarjeta personalizada con sus iniciales. Cuando llegué a la azotea, la anfitriona me hizo un pequeño gesto y me indicó la sección privada. Respiré hondo y entré. El espacio era hermoso. Luces de cadena en lo alto, centros de mesa florales en cada mesa, una banda de jazz suave tocando en la esquina y allí estaban todos. Mis padres, Mason, Brooke, su familia, algunos de sus amigos. Todos ya tenían bebidas en la mano, riendo, hablando, brindando. Sonreí y me acerqué, esperando al menos un gesto de reconocimiento. En lugar de eso, Mason se volvió hacia mí con esa sonrisa presumida de siempre. Oh, hola, dijo, apenas mirando el champán que tenía en la mano. Me alegro de que hayas venido. Luego señaló hacia una silla plegable colocada a un lado, justo al lado de un contenedor de basura. Lo siento, esta mesa es solo para la familia, dijo con fingida simpatía. Pero hay un lugar para ti justo allí. Realmente parpadeé. Pensé que estaba bromeando. Miré a nuestra madre,
que solo me dio esa sonrisa de labios apretados que usa cuando no quiere involucrarse. Papá se rió entre dientes torpemente y levantó su copa. Brooke ni siquiera levantó la vista y, entonces, como si fuera una señal, algunas personas se rieron. Se rieron. Me quedé allí un segundo de más. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta se cerró. Mis oídos estaban calientes. Me sentí como si tuviera 13 años otra vez, excluido de una foto grupal en la boda de un primo porque no encajaba con la estética. Así que caminé hacia la silla, dejé mi botella en el suelo junto a mí y me senté solo. Ni siquiera me quité el abrigo. El camarero pasó y me preguntó si estaba con el grupo. Asentí en silencio. No hizo más preguntas, solo me entregó un vaso de agua y siguió adelante. Me senté allí durante casi 2 horas mientras ellos reían, brindaban y abrían regalos. Vi a mi hermano dar este largo discurso sobre lo afortunado que era de estar rodeado de su gente más cercana. Vi a mi madre llorar cuando Brooke la llamó la mejor futura suegra que una chica podría pedir. Nadie siquiera preguntó si quería pedir algo. Finalmente, salió el postre, algún tipo de pastel elaborado con copos de oro comestibles. La banda tocó una melodía lenta. El sol se hundió bajo el horizonte y me di cuenta de que ni una sola persona había mirado en mi dirección en los últimos 30 minutos. Entonces llegó la cuenta. Vi al camarero caminar hacia su mesa con una pequeña carpeta de cuero. Se detuvo, miró a su alrededor y luego bajó la vista a la tarjeta de crédito que figuraba en el sistema. Mi tarjeta. Lo vi dar unos pasos hacia mí. Disculpe, señor, dijo en voz baja. El total del evento es de 3.218 pesos. ¿Debo pasar la misma tarjeta para el monto final? Todos en la mesa se giraron para mirar. Mi hermano levantó una ceja. ¿Oh sí?, dice Mason casualmente. Eli se encarga. El camarero me miró y yo sonreí. Una sonrisa tranquila, lenta y medida. Mi voz fue firme. No es mi mesa, dije alto para que todos escucharan. Me dijeron que esto era solo para la familia. Se hizo un silencio tan agudo que pareció que el aire se partiera por la mitad. La boca de mi hermano se abrió ligeramente. Mi madre frunció el ceño, confundida. Papá se enderezó. El padre de Brooke frunció el ceño. El camarero vaciló. Señor, usted hizo la reserva. Lo hice, asentí. Y pagué el depósito. Pero no estoy con ellos. Estoy aquí, en la mesa lateral. Me levanté lentamente, recogí mi abrigo y señalé hacia el contenedor de basura donde, aparentemente, pertenecía. Casi se podía oír el golpe colectivo de las mandíbulas cayendo al suelo. Durante un segundo, nadie se movió. El camarero permaneció entre las mesas, sosteniendo la cuenta. Mi hermano parecía como si alguien acabara de abofetearlo con un pescado. Los ojos de mi madre se entrecerraron, parpadeando entre la cuenta y yo, tratando de entender cómo se le había escapado esto de las manos tan rápido. Espera, Eli, dijo ella, con voz baja y temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Me encogí de hombros. Siguiendo el plano de asientos, mamá. Mason dijo que esta mesa era solo para la familia. Supuse que eso significaba que yo no estaba incluido. Miré al camarero. Yo no comí, no bebí, no fui bienvenido, así que no voy a pagar. No seas ridículo, espetó Mason, su sonrisa se quebró en algo más feo. Es solo una broma, hombre. Relájate. Siempre te tomas las cosas de forma tan personal. La sala se había quedado en silencio. Incluso la banda de jazz parecía estar bajando el ritmo hasta convertirse en un zumbido incómodo. Todos los ojos estaban puestos en mí y, por primera vez en años, no me encogí bajo ellos. Sí, dije, ese es el problema. Piensas que todo es una broma siempre que sea a expensas de otra persona. Brooke parecía confundida, como si recién ahora se estuviera dando cuenta de que algo real estaba sucediendo. Su padre, un hombre rígido con chaqueta que apenas había dicho una palabra en toda la noche, le lanzó a Mason una mirada penetrante. ¿Invitaste a este hombre a tu cena de compromiso y lo sentaste junto a la basura?, preguntó incrédulo. Mason resopló y miró a mi madre en busca de apoyo. Ella se enderezó en su asiento y sonrió con tensión. No exageremos las cosas. Eli solo está siendo dramático. Siempre ha sido sensible. Casi me río. Esa era su frase de cabecera. Siempre lo había sido. Es solo que es sensible. Es solo que está cansado. Es solo que está sobreactuando. Cualquier excusa para evitar admitir que algo cruel había sucedido y que ellos lo habían permitido. El camarero se aclaró la garganta. Siento interrumpir de nuevo, pero el restaurante necesita procesar la cuenta antes de cerrar la pestaña del espacio privado. Si no se va a usar la tarjeta registrada, necesitaré otra. Silencio. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el ascensor.
Fue entonces cuando mi padre finalmente habló. Eli, vamos. Ya pagaste la mitad. También podrías terminar de pagarlo. Me detuve en seco. Esa frase, podrías terminar, rompió algo dentro de mí. Me di la vuelta. Tienes razón, papá. Pagué el depósito. Incluso llamé a 3 restaurantes hasta encontrar uno con una vista desde la azotea como Mason quería. Elegí la fecha en función de su calendario de fútbol. Pedí arreglos florales personalizados porque mamá dijo que las flores falsas se verían baratas en las fotos. Pagué el depósito de 500 pesos no reembolsables sin parpadear y me presenté a tiempo, solo, en traje, para apoyar a mi hermano. Me acerqué un paso, bajando la voz pero no lo suficiente para pasar desapercibido. ¿Y qué recibí a cambio? Una silla plegable junto a un cubo de basura y un lo siento, solo familia. Me giré hacia Mason. Así que ahora te toca a ti resolverlo. Tú y tu verdadera familia. Mason tenía el rostro encendido, un rojo oscuro que le subía por el cuello. Se puso de pie, tratando de inflar el pecho para intimidarme, pero solo logró verse más ridículo ante los ojos de los Whittaker. Estás montando un numerito, siseó entre dientes. No, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Estoy marcando un límite. Caminé hacia la salida. Ni siquiera me molesté en esperar el ascensor. Bajé por las escaleras, y cada paso que daba retumbaba con una mezcla de adrenalina e incredulidad. Al salir a la calle, el aire frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada revitalizante. Me aflojé la corbata y seguí caminando sin rumbo fijo, pero con la certeza de que no había vuelta atrás. Pensé que ahí terminaría todo, una salida dramática, un par de disculpas incómodas al día siguiente y el intento habitual de barrerlo todo bajo la alfombra. Pero no tenía idea de qué tan profundo calaría ese momento. Al llegar a casa, todavía con el traje puesto y sosteniendo esa botella de champán sin abrir como un trofeo de guerra, mi teléfono empezó a arder. Primero, un mensaje de Mason. Amigo, ¿en serio? ¿No podías simplemente pagar la cuenta y hablar conmigo después? Me has dejado en ridículo. Luego, uno de mi madre. Avergonzaste a toda la familia frente a los padres de Brooke. ¿Ese era tu objetivo? ¿Vengarte? Y entonces, una llamada de un número desconocido. Era Brooke. Hola, dijo ella, con una voz mucho más apagada de lo habitual. Sé que no hablamos mucho, pero, ¿puedo preguntarte algo? Claro, respondí con cautela. ¿Realmente pagaste tú por todo? ¿El depósito, las flores, los detalles? Hice una pausa antes de contestar. Sí. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Ellos le dijeron a mi padre que tú te habías ofrecido. Que había sido idea tuya pagar para celebrar a tu hermano. Me quedé helado. Nunca me ofrecí, dije lentamente. Ellos me lo pidieron. Yo acepté porque quería apoyar, pero definitivamente no fue para presumir ni porque me sobrara el dinero. Brooke suspiró profundamente. Bueno, mi papá está furioso. Él pensó que era un gesto amable de tu parte, pero ahora dice que no habría aceptado este restaurante si hubiera sabido que lo estaba pagando a alguien a quien básicamente arrinconaron en una esquina. No dije nada. Dijo que Mason y tus padres lo hicieron quedar como un tonto, añadió ella. No llamó para involucrarme, solo pensé que debía saberlo. Le agradecí y colgamos, pero el desmoronamiento apenas comenzaba. Durante los días siguientes, las cosas escalaron a una velocidad que mi familia no anticipó. El chat grupal familiar, ese hilo que solía llenarse de fotos borrosas y saludos genéricos, rugió de nuevo. Mamá, Eli, tenemos que hablar. Llámame cuando tengas un minuto. Mason, en serio arruinaste las cosas con la familia de Brooke. Nos debes una solución. Papá, esto se está saliendo de control. Pide perdón y sigamos adelante. No respondí. No se trataba solo de la silla. Se trataba de años de ser tratado como el contacto de emergencia, el conductor designado y la billetera de respaldo. Ahora que finalmente había dicho no, no sabían qué hacer conmigo. Lo que lo hizo peor, o mejor, según se mire, fue que el padre de Brooke, el señor Whittaker, no era el tipo de hombre que aceptaba humillaciones fácilmente. Me enteré por Trent, un amigo de Mason que siempre había sido decente conmigo, que el señor Whittaker tuvo un colapso total al día siguiente. El hombre había pagado la escuela privada de Brooke, la ayudó con su empresa de marketing y había planeado una temporada de compromiso elegante, solo para descubrir que la familia del novio mintió sobre quién pagaba el lugar, trató a su propio hijo como basura y lo dejó con la mitad de la cuenta de bebidas después de que yo me negara a pagar. Según Trent, el señor Whittaker dijo en el brunch, si así es como tratan a su propia sangre, ¿qué pasará cuando te cases con ellos? Ouch.
Los efectos golpearon a Mesen como un tren de carga. De repente, los planes de boda se detuvieron. Brooke regresó a su condominio para un reinicio mental y los tableros de Pinterest desaparecieron. Mi madre, en modo control de daños, me envió un correo electrónico largo, ni siquiera un texto o un mensaje de voz, un correo formal. El asunto era, por favor. Eran 5 párrafos de manipulación azucarada. Decía que nunca tuvo la intención de herirme, que nunca se dio cuenta de que me sentía excluido y que significaría mucho para la familia si estuviera dispuesto a sentarme con Mesen para arreglar las cosas. Pero en ninguna parte de la carta aparecía la palabra lo siento. Solo, no nos dimos cuenta, malinterpretaste la situación, no dejemos que una noche tonta destruya el vínculo que hemos construido. Me quedé mirando esa última línea. ¿Qué vínculo? ¿El vínculo en el que conduje 3 horas en Nochebuena para llevar regalos porque mamá dijo que Mason no estaba en el estado mental adecuado para comprar para nadie? ¿O el vínculo en el que cancelé mi viaje a España hace 2 años porque papá necesitaba una cirugía y no tenían dinero para una enfermera en casa? ¿O el vínculo donde confirmé el préstamo de su segundo coche sin que me lo pidieran 2 veces? El mismo coche que Mason tomó prestado y nunca devolvió. Dejé el correo en la bandeja de entrada. No respondí. 2 días después, mi tía Karen, la hermana de mi madre, me llamó. Eso me sorprendió. Ella no era precisamente cariñosa, sino una mujer de negocios directa que dirigía su propia firma de diseño de interiores. Eli, dijo ella, me enteré de lo de la cena. Seguro que sí, respondí, tratando de ocultar el sarcasmo. No llamo para regañarte, dijo rápidamente. Solo quiero decir que, ya era hora de que alguien sacudiera el árbol. Eso me tomó desprevenido. Ella suspiró. Mira, sé cómo son tus padres. Siempre barriendo todo bajo la alfombra. Mason siempre se ha salido con la suya tratándote como a un personaje secundario. Lo agradezco, tía, dije en voz baja. ¿Pero por qué ahora? Porque ahora los Whittaker están involucrados, dijo con voz seca, y tu madre tiene pánico. Me llamó ayer pidiéndome que te hiciera entrar en razón. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no necesitabas razón, sino espacio. Y que tal vez es hora de que aprendan a funcionar sin usarle a usted como andamio. Fue la primera vez que sentí que alguien en mi familia realmente me veía, no como un talonario, sino como una persona. Pero Mason no compartía esa visión. Esa misma noche recibí otro mensaje suyo. Bro, el papá de Brooke canceló el depósito del salón de bodas. Dice que no estamos alineados en valores. Arregla esto ahora. ¿Puedes ayudarme? No, lo siento. Solo arréglalo tú. Ahí comprendí que seguía sin entender nada. Todavía pensaba que yo era una herramienta en su caja, una válvula de presión, una billetera con latido. Así que decidí arreglar algo, pero no lo que él quería. Esa noche, inicié sesión en la cuenta compartida que había configurado un año atrás para ayudar a Mason mientras estaba desempleado. La cuenta que él nunca cerró y que aún tenía vinculada su membresía del gimnasio y Spotify. Moví los fondos restantes, un par de miles de dólares que eran míos y que había dejado allí por una vaga lealtad fraternal, a una cuenta privada. Luego, llamé al banco y cerré la línea de crédito conjunta por completo. A la mañana siguiente, Mason me llamó 4 veces seguidas. Cuando finalmente contesté, su voz era frenética. ¿Qué hiciste? No he dicho nada. Eli, tengo una cita con Brooke esta noche para intentar arreglar las cosas. Iba a llevarla a ese restaurante que le gusta y mi tarjeta rebota. Dice que la cuenta no existe. Lo sé, dije con calma. La cerré. ¿Qué? No puedes simplemente. Puedo, dije tajante. Y lo hice. Me dijiste que no era familia, ¿recuerdas? No puedes usar mi dinero si ni siquiera se me permite estar en la mesa. Él tartamudeó por un segundo y luego cambió de táctica. Vamos, hombre, no hagas esto. Estás celoso, admítelo. Siempre has odiado que yo reciba la atención. Ahora estás teniendo un berrinche porque el papá de Brooke se puso de mi lado. Me reí. Realmente me reí. Oh, Mason, ¿de verdad crees que él está de tu lado? Hubo un silencio pesado. No te preocupes, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Quizás mamá pueda abrir otra línea de crédito a tu nombre. O tal vez el papá de Brooke pueda enseñarte a valerte por ti mismo. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono después de colgarle a Mason. Por primera vez en mi vida, no sentía ese nudo de ansiedad en el estómago por haberle dicho que no. Sentía una claridad absoluta. Sabía que Mason estaría en ese momento llamando a mis padres, gritando sobre lo cruel que estaba siendo su hermano mayor, y sabía que mi madre empezaría a redactar otro guión de culpabilidad. Pero ya no me importaba.
Unas horas más tarde, recibí un correo electrónico de Brooke. El asunto decía, creo que tenemos que hablar. Sentí un escalofrío. Abrí el mensaje y me encontré con algo mucho más largo y personal de lo que esperaba. Brooke no estaba buscando pelea, estaba buscando la verdad. Ellie, entiendo lo incómoda que fue la cena, pero no me di cuenta de la magnitud de cómo te trataron hasta que todo se vino abajo. Estaba tan absorta planeando la noche, perfecta, que no vi el cuadro completo. Mi padre está furioso. No solo por el dinero, sino por el principio de las cosas. Él me dijo, si son capaces de humillar públicamente a alguien que apoyó financiera y emocionalmente toda la noche, entonces tengo que reconsiderar seriamente con qué familia te estás emparentando. Brooke fue brutalmente honesta. Me contó que Mason había intentado restarle importancia al principio, llamándolo un pequeño malentendido. Pero cuando su padre solicitó un desglose de la factura al gerente del restaurante, sí, el señor Whitaker fue personalmente al lugar, las mentiras de Mason se desmoronaron. Mason le había dicho a Brooke que yo había insistido en pagar, que yo no quería sentarme en la mesa principal porque soy introvertido, y que me fui temprano por una emergencia de trabajo. Pero cuando hablé con el camarero yo misma, la historia se cayó a pedazos. Terminé el compromiso anoche. Me quedé mirando esa frase, terminé el compromiso anoche. Brooke explicaba que la cena solo había sido el catalizador que tiró de un hilo mucho más largo. Me habló de la prepotencia casual de Mason, de cómo él hablaba de mí a mis espaldas y de cómo siempre minimizaba las preocupaciones de ella. Él seguía diciendo que estabas exagerando, escribió, pero honestamente, fuiste el único que reaccionó con dignidad. Terminó pidiendo disculpas por no haber visto la realidad antes. No tuve tiempo de procesar eso cuando mi madre apareció en mi puerta al día siguiente. No llamó, simplemente se presentó. Llevaba un recipiente de lasaña, su ofrenda de paz universal. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Te traje la cena, dijo, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. No alcancé el recipiente. Me quedé apoyado en el marco de la puerta. Solo quiero hablar, añadió ella. Sin excusas. Eso me sorprendió. La dejé entrar. Se sentó en mi mesa de la cocina, la misma mesa que yo había comprado con mi propio dinero, en el apartamento que ella apenas visitaba porque le quedaba lejos. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Crucé los brazos y esperé. Solo una, dije. Ella sintió, con la mandíbula tensa. Tienes razón, probablemente más de una. No lo vi, Ellie. No porque no estuviera ahí, sino porque no quería verlo. Mason siempre ha sido ruidoso, ocupa mucho espacio, y tú nunca pedías nada. Simplemente lo hacías. Manejabas las cosas. Aparecías. Supongo que empezamos a tratarte como una red de seguridad. Algo que asumíamos que siempre estaría ahí. Eso es lo que pasa con las redes de seguridad, mamá, le respondí con voz plana. La gente solo se fija en ellas cuando se está cayendo, nunca cuando están trepando. A mi madre le tembló el labio. Tu padre y yo nos equivocamos. Dejamos que Mason se saliera con la suya demasiadas veces. Dejamos que te tratara como si fueras menos. Sé que no puedo deshacer eso. Sé que una lasaña y un lo siento no arreglarán años de desequilibrio, pero quería que supieras que ahora lo veo. Y lo siento. La observé durante un largo minuto. Por primera vez en mi vida, ella no estaba esquivando el problema, ni defendiendo a Mason, ni diciéndome que bajara la voz o que lo superara. Estaba sentada allí, asumiendo su responsabilidad. Asentí lentamente. Gracias, fue todo lo que pude decir. No hablamos mucho más. Dejó la lasaña y la acompañé a la puerta. No me pidió que perdonara a Mason. No me pidió que lo llamara para arreglar su boda. Solo me pidió que me cuidara. Sin embargo, Mason no se dio por vencido tan fácilmente. Una semana después, recibí un último mensaje de voz de él. No era una disculpa. Estaba borracho o desesperado, o ambas cosas. Felicidades, Ellie. Lo lograste. No hay boda. Brooke se fue. Mis suegros me odian. Papá y mamá me están cortando el presupuesto porque dicen que tengo que madurar. ¿Estás feliz ahora? ¿Valió la pena esa estúpida cuenta de $3,000? No borré el mensaje de inmediato. Lo escuché una vez más para recordarme exactamente por qué había tomado esa decisión. Mason seguía pensando que la culpa era de los $3,000, no de su crueldad. Seguía pensando que el problema era la cuenta, no la silla junto a la basura. Esa noche, agarré la botella de champán que había traído para su compromiso y que aún estaba en mi encimera. Le quité el envoltorio personalizado con sus iniciales, la abrí y me serví una copa.
Brindé solo, en el silencio de mi apartamento, por el hombre que finalmente había dejado de financiar su propio desprecio. Las semanas que siguieron a la visita de mi madre fueron extrañamente silenciosas, pero era un silencio que no pesaba. Era, por primera vez, el silencio de la paz. El chat grupal de la familia, que antes era una fuente constante de ruido y exigencias, murió definitivamente. Mis padres empezaron a enviarme mensajes individuales, cortos, respetuosos, preguntando por mi día sin pedirme un favor al final de la frase. Mason, por otro lado, se convirtió en un fantasma. Me enteré por Trent que se había mudado de nuevo a su antigua habitación en casa de mis padres. Brooke no solo canceló la boda, sino que devolvió el anillo y cortó toda comunicación. Sus padres, los Whitaker, enviaron avisos legales de cancelación a cada proveedor, asegurándose de que el nombre de Mason no estuviera vinculado a nada que ellos financiaran. Mason pasó de estar a punto de casarse con una heredera de marketing a trabajar a tiempo parcial en una empresa de logística que odiaba, evitando el contacto visual con los espejos y, probablemente, culpándome a mí de cada uno de sus fracasos. Yo decidí que ya había pasado suficiente tiempo esperando que los demás me dieran un lugar. Si no me daban un asiento en su mesa, construiría la mía propia. Lo primero que hice fue usar el dinero que había recuperado de la cuenta conjunta y el presupuesto que ya no gastaría en regalos de boda o préstamos familiares para hacer algo por mí. Tomé aquel viaje a España que había pospuesto hacía 2 años. Caminé por las calles de Madrid, cené en terrazas que no tenían botes de basura a la vista y me di cuenta de algo fundamental: nadie allí sabía quién era el hermano responsable. Para ellos, yo era simplemente un hombre disfrutando de su vida. Me compré un set de auriculares con cancelación de ruido de alta gama, no porque los necesitara, sino porque me recordaban que ahora yo decidía qué sonidos dejar entrar en mi mundo. Al regresar, comencé a ir a terapia. No porque estuviera roto, sino porque necesitaba aprender a desmantelar los cables que me hacían reaccionar ante la culpa. Aprendí sobre límites, sobre la fuerza del silencio y sobre cómo el perdón no significa necesariamente reconciliación. El perdón era para mí, para dejar de cargar con el peso de la irresponsabilidad de Mason. Un mes antes de Acción de Gracias, mi madre me envió un mensaje. Ellie, vamos a tener una cena tranquila. Solo nosotros. Sin dramas, sin presiones. Nos gustaría que vinieras, pero solo si te sientes preparado. No habrá silla plegable, te lo prometo. No respondí de inmediato. Miré mi propia mesa de comedor, una pieza de madera sólida que había elegido yo mismo. Pensé en la lasaña que me dejó en la puerta y en el lo siento que finalmente pronunció. Quizás algún día vaya. Quizás algún día podamos ser una familia diferente. Pero ese día no será porque yo me sienta obligado, sino porque yo lo decida. Mason no volvió a llamarme. La última vez que supe de él, estaba intentando convencer a mi tía Karen de que le prestara dinero para un nuevo proyecto, y ella, fiel a su palabra, le colgó el teléfono en menos de 10 segundos. Mi tía y yo, curiosamente, ahora almorzamos una vez al mes. Ella es la única que me trata como un igual, como un adulto que sobrevivió a una emboscada emocional. A veces, por la noche, miro esa botella de champán vacía que guardé en el fondo de la alacena. Me recuerda que esa noche en la azotea, aunque me sentaron junto a la basura, fui el único que salió de allí limpio. Ya no soy el andamio de nadie, ni el fondo de emergencia, ni el hijo invisible. He aprendido que el valor de una persona no se mide por cuánto está dispuesta a aguantar, sino por donde decide poner el límite. No pagué la cuenta de esa cena, pero finalmente liquidé una deuda de años conmigo mismo. Y ahora, cuando me siento a comer, no importa quién más esté en la habitación, sé perfectamente que estoy sentado en la cabecera de mi propia vida. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.